Hola, mi nombre es Ingrid Paola Campos López. Estoy en el grupo 309 y les voy a hablar de los impresos en Europa. La xilografía es la palabra técnica para designar la impresión de una superficie tallada en relieve que tuvo origen en Asia. Se llama tipografía la impresión con trozos de metal o madera, independientes, móviles y reutilizables, cada uno de los cuales tiene la forma de una letra en relieve sobre una de sus caras. La impresión tipográfica permitió la producción económica y múltiple de una comunicación. En Europa crearon un ambiente que se hizo factible la tipografía, la demanda de libros que se habían vuelto insaciable. El proceso era lento y costoso de la fabricación de libros. Para hacer un libro sencillo, un escriba tenía que trabajar 4 o 5 meses y las 25 pieles de borrego que hacían falta para el pergamino eran más caras aún que su trabajo. Un libro valía lo mismo que una finca rústica o una viña. Con esta explosión en producción de libros no se satisfacía la demanda. Sin papel y la velocidad y eficacia habría sido inútil. Pasaron más de 600 años antes de que la fabricación de papel llegara a España. En 1276 había una fábrica de papel en Fabiano, en Italia, y otra en Troyes, en Francia. La filigrama, emblema transparente que se produce al presionar sobre el molde un diseño en relieve y que se ve contra luz, se usaba en Italia en 1282. Como las mejores marcas se imitaban, comenzaron a usarse para designar el formato de la hoja y del molde y la calidad del papel. Aparecían como motivos del diseño sirenas, unicornios, animales, flores y escudos heráldicos. Comienzo de la xilografía. Los naipes y las estampas religiosas fueron sus primeras manifestaciones. A principios del siglo XV se estampaban diseños pictóricos sobre la tela en Europa. Los naipes fueron las primeras obras impresas que entraron en una cultura analfabeta, convirtiéndose así en la primera manifestación europea de la capacidad democratizadora de la imprenta. Las primeras xilografías europeas conocidas con una función comunicativa fueron las estampas piadosas de los santos. Cada página se grababa con un bloque de madera y se imprimía como una unidad completa de palabras e imágenes. Uno de los temas habituales era el Apocalipsis, una advertencia sobre el juicio y la destrucción del mundo. Los Ars Moriendi aconsejaban al lector la manera de prepararse a morir bien. El Ars Moriendi tenía 11 ilustraciones, Consuelo del Ángel, tenía 11 ilustraciones, representación la tentación del demonio, y Consuelo del Ángel sobre temas como la fe, impaciencia, vanagloria y el final de la muerte. En la materia de los libros de bloque, tenían 30 y 50 hojas. Algunas grabadas se coloreaban a mano y a veces se usaban antes de aplicar zonas planas de color al tejido al naipe. Además, hay algunos grabados bloques de madera para imprimir sobre pasta o gomas espolvoreadas, incrustaciones o borra. Estos medios se utilizaban como elementos del diseño para poder aportar a la imagen caracteres táctiles y luminosidad. Tipografía móvil en Europa. Teniendo en cuenta la disponibilidad de papel, la posibilidad de imprimir en relieve a partir del bloque de madera y la demanda creciente de libros, los impresores de Alemania, Holanda, Francia, Italia trataron de mecanizar la producción de libros con medios tales como el tipo móvil. Johann Gutenberg, oriundo de Maguncia, Alemania, fue el primero que reunió los complejos sistemas y sus sistemas necesarios para imprimir un libro tipográfico en 1450. La impresión tipográfica no surgió directamente de la impresión en bloques, porque la madera era demasiado frágil. Fueron serios pasos para crear la impresión tipográfica. Los primeros impresores trataron de competir con ellos con los calígrafos, tratando de imitar su trabajo. Lo fundamental del intento de Gutenberg
era el molde tipográfico, que sería para moldear letras por separado. Todos los caracteres tenían que ser planos, paralelos en todos los sentidos y exactamente de la misma altura. La tipografía se guardaba en cajas compartimentos de las que se extraía letra por letra para componer las líneas. Entre los primeros ejemplos que se conversan del diseño tipográfico e impresión figura un poema alemán sobre el juicio final, 4 calendarios y una serie de ediciones. Fue necesario un esfuerzo hervido para producir aquel tipográfico. Biblia también es uno de los mejores ejemplos del arte del impresor. La edición de 200 ejemplares costó 180 en papel y 30 en veleta y se utilizaron 5.000 pieles de borrego muy bien preparados. Voss demandó a Gutenberg por 2.26 florines en pago, préstamos y intereses. Voss llegó a un acuerdo con el hábil ayudante de Gutenberg, Peter Schoeffer, artista y diseñador de Gutenberg, experto en iluminación y compraventa de manuscritos y escriba de la Universidad de París. Desempeñó un papel importante en el desarrollo y diseño de los tipos para la Biblia de 42 líneas. Puede que sea el primer diseñador de tipografías, con Voss como administrador del negocio y Schoeffer a cargo de la impresión. La empresa Voss y Schoeffer llegó a ser la imprenta más importante del mundo y estableció una dinastía familiar centenaria de impresores, editores y libretos. En agosto de 1457, Voss y Schoeffer publicaron un espléndido salterio de latín. Las grandes iniciales rojas y azules se imprimieron con planchas de metal de 2 partes, que bien se entintaban por separado. Estas famosas iniciales decoradas de 2 colores constituyeron una gran innovación, vitalidad y su elegancia compiten con las páginas de los manuscritos más bellos. El salterio en latín fue también el primer libro que lleva el pie de imprenta y el sello del impresor, la fecha de publicación impresa y el colofón. Otra innovación importante apareció en la edición de Voss y Schoeffer. Hicieron en 1459 la Ratione Divinorum Officiorum, que significa explicación del significado de los oficios diversos. El grabado en plancha de cobre. En la misma época apareció un artista anónimo llamado el maestro de los naipes. Creó los grabados en planchas de cobre más antiguos que se conocen. Grabar es imprimir a partir de una imagen trazada en hueco o en relieve sobre la superficie de impresión. Para seguir un grabado con una plancha de cobre hay que hacer un dibujo por incisión sobre una plancha de metal liso. La mejor obra del maestro de los naipes es una baraja con imágenes de aves, animales y hombres salvajes. Algunos estudios especulan que tal vez Gutenberg, además de inventar la impresión tipográfica, había participado en la investigación del desarrollo del grabado en planchas de cobre. Lo que tienen en común estos innovadores de la impresión son las ilustraciones de aves, animales, flores y figuras que se repiten en los naipes grabados.